Ben, creo que xa estamos todos e todas preparados. Será, a ver se alguén se atreve a facer a primeira pregunta. Tedes que, por favor, esperade polo micrófono e tamén, por favor, se podedes presentarvos. É dicir que, pues, vale. Son simplemente Nacho Varela. Vale. Eu queríame referir á parte de conservación do patrimonio cultural, patrimonio documental ou conservación-preservación. Vou facer unha referencia ao tema audiovisual porque é máis visible o que quero decir. No proceso de conservación do patrimonio audiovisual, a digitalización tuvo unha importante labor. De repente, todo o que era o produto en 35 milímetros, as famosas latas en que iban as películas, pasaron a digitalizarse. E tamén nese proceso parece que está constatado que a digitalización non preserva, senón todo o contrario. A digitalización ten caducidade, entra en procesos de obsolescencia en apenas 10-15 anos. Digo o exemplo do audiovisual porque é moi palmario. De repente, as películas en 35 milímetros, unha vez digitalizadas, se destruíron. Cando as filmotecas, que son arquivos fílmicos, teñen unha copia neste momento das películas que se producen, xa é un formato digital. E de repente encontrámonos con que si ti tes unha película nun DVD, como a reproduces hoxe? Eso mesmo creo que está pasando no patrimonio documental, ou pode chegar a pasar. Hai unha diferencia. Evidentemente, o libro, o documento físico, pois ten unha forma de preservarse. Pero probablemente a súa utilización, como falabas ti, vai a ter que estar relacionada con un proceso tecnolóxico que permita que ese documento, que probablemente non poda ser manexado por todo o mundo, poda servir para o presente e o futuro da sociedade. Este tema o tedes contemplado. Quero dicir, no tema audiovisual, a solución que están aportando as compañías tecnolóxicas máis importantes en Europa, entre elas Kodak, é que hai que ter sempre unha copia analóxica que teña a capacidade de ser reproducida por calquer método tecnolóxico na actualidade, no momento en que se quera reproducir. Eso tamén supoño que estará afectando, pode afectar ao patrimonio documental, a vosa labor como arquiveiros. É certo, estades con esta reflexión ou dinámica de traballo ou non? Eu creo que sí. A ver quen dos tres quere responder. Es que hay tres cosas distintas en lo que se te puede responder, perdóname. Yo creo que no hay ningún archivo, un documento que lo tenga en soporte analógico, lo digitalice y lo destruya. Ese no es el gran problema. Tampoco es un gran problema el libro y el papel, porque a pesar de todos nuestros esfuerzos por destruirlo, no lo hemos conseguido en este sentido. El problema es el patrimonio documental en soporte electrónico. Pero yo no creo que solo sea un problema de preservación del propio soporte. Es que el documento que no se recupera, esa información, no existe. Cuando he hablado del digital, el salvaje oeste digital, podría haber hablado también de documentos volantes no identificados o expedientes zombies. Es exactamente lo mismo. No sé si en el futuro, porque yo no soy tecnólogo, es decir, yo ignoro, es decir, realmente todo lo que podría decir sería un atrevimiento por mi parte, decir que los soportes tecnológicos del futuro van a preservarse. Entiendo que sí, en un sentido optimista, yo también soy optimista, de vez en cuando, Fátima, en el sentido de que es lo lógico, y lo dice la normativa, es que esos soportes tienen que cambiarse continuamente. O sea, si no puedes dejar que se llegue a la obsolescencia como lo hemos consentido hasta ahora. Porque nosotros tenemos documentos digitales, o no digamos, en soportes mecánicos o en soportes informáticos
desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el preferente siempre era el papel, el expediente en papel. Al conservarse el expediente en papel se ha conservado la mayor parte de la información, pero también tenemos bases de datos, la mayor parte de las cuales no sabemos ni lo que son. Y es peor cuando sabemos lo que son. Es decir, porque son obsoletas, porque no son propiedad de la propia administración, porque no sabemos cómo extraer esos datos realmente ni cómo hacerlos permanecer. O sea que esa es una continua dentro del proceso de conservación. También Fátima ha dicho una cosa que es muy interesante. Ha dicho que no todo se conserva, ni todo se puede conservar realmente, es casi imposible. Y los de las películas, que todo de audiovisuales, que decía, hombre, no sé cuál es la política, porque hay un problema dentro del patrimonio digital, no del patrimonio documental. Dentro del patrimonio digital no es el sector de archivos solo el que intervienen muchos sectores. Intervienen las bibliotecas, intervienen los museos, intervienen también las filmotecas y más todavía. Una de las cosas que jamás se ha conseguido en España es unificar el audiovisual en un solo centro, como si se ha conseguido unificar de alguna manera en unos centros unívocos como los archivos, como son los papeles, entre comillas todo, ¿eh? Pero entonces uno de los problemas que tiene precisamente yo no creo que las filmotecas destruyan el original y se conserven solo lo digital. No creo que destruyan una película, por lo menos no creo que sea ese el propósito de la Filmoteca Nacional. O sea, yo me acuerdo que nosotros recuperamos una película en el archivo del Reino de Galicia hace mucho tiempo, que se llamaba Amarga Lección, que era el castigo que recibía una familia porque el hombre se dedicaba a brujulear por ahí y acababa con todo tipo de enfermedades venéreas, del año 1923, y esa película no se destruye. Pero era verdad que se tuvo que restaurar y la copia que circula es la copia digital, pero el documento maestro está así. Pero no todas las instituciones tienen la misma política, ni todas las áreas tienen exactamente las mismas cuestiones. Por ejemplo, la digitalización siempre han sido un avance, siempre han ido por delante las bibliotecas, tanto en formato para recuperar la información como en digitalización de obras. Los archivos no. Los archivos han ido siempre un poco detrás. Ahora se está iniciando, bueno, ahora, desde hace un tiempo se está iniciando precisamente ese tipo de cuestiones. Pero tampoco se puede digitalizar todo, porque no todo se utiliza. Sería un absurdo también en un momento determinado digitalizar. Eso es lo que yo creo que falta y es lo que yo me refiero cuando hablo de los ositos de peluche. Me refiero a que hay que ponderar. Hay que saber qué es lo que es necesario. Y no lo hemos hecho. No sabemos qué es lo importante. Yo no, por ejemplo, Fátima nos ha estado contando un proyecto que es antes la sociedad civil la que se acerca a los archivos, aunque haya una mediadora. Pero los archivos no se acercan a esa sociedad civil. Pero todo lo de la sociedad civil es válido. Yo tengo mis dudas también. Pero a lo mejor sí, pero yo no lo sé, porque nadie ha hecho una cuestión de ponderación sobre el tema. Esto nos pasa es igual que lo mismo que cuando estamos hablando de la memoria histórica, que es otro tema muy interesante. Yo, como no creo en el pecado original, yo no creo que se transmita de generación a generación la culpa y que sea necesario recuperar la memoria por la culpa. Yo creo que lo que es necesario es saber y conocer y preservar todos los testimonios del pasado que nos permitan para construir una historia más o menos objetiva, porque la historia tiene su parte grave de subjetividad. ¿Se hace? No, porque se toman posturas antagónicas. Es decir, se saca lo de la memoria histórica y oímos enseguida las declaraciones entre los perdedores, los vencedores, y se convierte en un combate ideológico, que es lo mismo que es el patrimonio en el fondo documental, porque todo lo que nos ha puesto del preámbulo, Fátima, tan bonito, del patrimonio histórico, es una cuestión ideológica y que solo se entiende después de la llegada de la democracia. Porque precisamente son los lazos que había que fortalecer en una sociedad que se había pasado 40 años de dictadura y que nunca habló de patrimonio histórico, habló de tesoro documental seleccionado, y que hablaba de una historia de reyes, de poderes y luego de una especie de comunidad orgánica que es, como lo llamó Benedict Arnold, comunidad imaginaria. ¿O es que la memoria nuestra es la misma que la memoria de nuestros abuelos? Y ya no digo la memoria de los liberales, o vámonos si no sé qué, a Tapuerca, por decir, es una sandez. No, la memoria cada vez evoluciona. Me he derivado de muchas cosas, pero yo creo que lo que no sabemos es ponderar todavía realmente lo que es imprescindible, porque no tenemos ni las experiencias, ni sabemos llevar, ni recursos, también. Y si no sabemos controlar nuestra propia documentación analógica,
plantearnos que vamos a ser capaces en el futuro, por mucho optimismo que demos, de capturar esas cuestiones, no lo creo. Nosotros lo que podemos dar es cierta sensatez a lo que hacen los informáticos, o lo que hacen los, llamarles juristas o jurídicos, o lo que hacen los gestores políticos, que es la capacidad y necesidad de preservar eso de una forma fehaciente, real y de futuro. Pero yo creo que nadie lo sabe en estos momentos realmente si ese soporte va a ser recuperable en el futuro. Lo que nos demuestran nuestros antecedentes, no. Porque lo que mejor se recupera en este país es el pergamino y el papel de trapo, si nos han comido los bichos. Pero eso es lo que mejor se preserva. En cambio, no tenemos sabemos que todas las fichas mecánicas, todos los soportes en cinta, no se leen. Yo no sé si conocisteis el famoso disco, el disquete, este famoso. Yo empecé así, no se lee. Yo tenía un maravilloso... Yo empecé en la administración y era un avanzado. Es decir, con un ordenador de doble disquetera. ¿Dónde hay ordenadores de doble disquetera? En ningún sitio. No existe. Es imposible recuperar esa información. Aunque no digo que sea importante lo que hay, pero esa información no se recupera. Es más, yo tengo en alguna caja, en mi garaje, qué bonito garaje, tengo disquetes de esos. Pero pues me da pena como una cuestión de tirarlos, pero no porque tenga ninguna esperanza de que se pueda recuperar, es más, casi prefiero que no se recupere las sandeces que pude llegar a decir o escribir en ese momento. No te he contestado, claro. Y aquí, si me permitís, esto ya entra más a lo mejor de la parte de... No te puedo dar respuesta a lo audiovisual, pero sí a lo que se está produciendo hoy, porque en tanto que nos aplique esta legislación, pues bueno, la documentación de las administraciones públicas es patrimonio. Después los plazos y eso pues ya irán viniendo, pero si en algo es importante es en la fase de diseño, o por lo menos nosotros en lo que sí estamos focalizando bastante, y aquí ya os digo, hago un paréntesis y me voy más al desempeño profesional cotidiano. Nos estamos centrando mucho en la parte de diseño con una doble perspectiva, ¿no? Una, el poder dar respuesta a la necesidad del momento, que como os decía antes, estos documentos no son una cuestión artística ni creativa, las hacemos en el ejercicio de unos derechos y unas obligaciones. Entonces lo que estamos intentando buscar es formatos y parametrizaciones de esos documentos que se producen hoy, que puedan dar respuesta ágil y correcta a la necesidad del momento en el que se producen, pues para esa tramitación concreta de nuestra administración, pero también intentando favorecer o ver el ciclo de vida en todo su conjunto para intentar, por así decirlo, no hacernos trampas, ¿no? El que hoy escoja un formato, pues a lo mejor propietario, que dentro de 4 días, si dejo de pagar la licencia de ese programa, no voy a poder acceder a él. Luego, a la hora de concebir y diseñar esos documentos electrónicos de hoy, ir pensando en eliminar minas, ¿no?, en ese camino de gestión. Con eso no se soluciona todo, pero se minimizan determinados tropiezos en el camino. Eso no nos va a evitar que tengamos que hacer, pues eso, migraciones, hacer pues, revisiones y auditorías de si los formatos quedan obsoletos, pero si se cogen, si se diseñan correctamente y teniendo, digamos, cierta perspectiva de continuidad en el tiempo, pues eso nos da ciertas garantías, por lo menos de supervivencia durante unos años. No sé si decir décadas, pero por lo menos unos años. Y en ese sentido, bueno, pues también el buscar que sea ligero a la hora de gestionarlo, que dé esa respuesta a la necesidad puntual, pero también que no nos requiera demasiados recursos. Porque, como comentaba Luis, esto que parece que está todo en la nube, os animo a que busquéis el impacto y la dimensión que tienen los centros de procesamiento de datos donde se almacena. Centros que a día de hoy, pues la tecnología la llevamos en los bolsillos con cierta facilidad. A nuestras organizaciones, pues bueno, comprar un disco duro a día de hoy no le parece especialmente dramático en el coste, pero que en función de cómo fluctúa el mercado, y aquí yo creo que la pandemia ha sido una prueba interesante para reflexionar sobre ello. De repente, una webcam que semanas antes costaba muy poco, pues era algo inalcanzable. Quien dice una webcam, pues dice un portátil. Cuando las organizaciones han tenido que ir al mercado a surtirse en un momento de crisis, de contingencia, los precios no eran los mismos.
Luego, a lo mejor este modus vivendi que llevamos hoy, mañana puede seguir habiendo esos medios, pero no vamos a estar, o a lo mejor no estamos en las condiciones adecuadas de llegar a ellos, ¿no? Entonces, adoptar esta responsabilidad desde el diseño es un modo, digamos, como de adelantarnos a posibles problemas y, oye, si no tenemos el problema, pues podemos seguir a buen ritmo, pero si se nos da la contingencia, por lo menos que tengamos ahí ese núcleo de lo que es importante para sostener el servicio, ¿no? En este caso, te doy respuesta más desde el punto de vista de la gestión, que entra en parámetros tanto de acceso a la información, pero también de supervivencia de las organizaciones, pero que perfectamente tiene también su aportación al ámbito del patrimonio y que, bueno, pues no va a eliminar el que haya que hacerle un seguimiento y un tratamiento, una serie de migraciones, pero que, bueno, se pueda amortiguar bastante desde ese punto. Resumiendo simplemente, ella es el futuro y yo soy el pasado, para entendernos. ¿Hasta ahora se ha gestionado y se ha controlado el patrimonio documental? No, electrónico no. ¿Se hará? Sí. Pero yo no, ella. Hola, buenas tardes o buenas tardes. Felicitaros por hacer esto del patrimonio, porque a mí me parece muy importante. Y como ciudadana me gustaría saber vuestras sugerencias para adoptar a los archivos de más gente y gente especializada. Me explico. Tú, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo, imagínate, del siglo XVI, ¿sabes? Entonces, esos documentos no son para cualquier persona, para cualquier ciudadano. Y tú buscas a alguien y no hay gente en los archivos. Los archiveros son una gente formidable, te ayudan todo lo que pueden, pero no dan más. Entonces, a mí me gustaría saber qué hay que hacer para que los archivos tengan más gente. Hay que cambiar eso. Después, las pocas plazas que hay en los archivos, a lo mejor pues tienen, unos ordenadores finitos y unos asientos también. Si tú a lo mejor vas de lejos y quieres consultar algo, necesitas unas personas que te ayuden, o por lo menos que te digan, fulano te puede, tú lo contratas si quieres, que es carísimo eso, pero bueno, entonces, por lo menos que haya una gente. Y luego, que claro, si hay 10 personas y tú tienes que venir de fuera y tienes que hacer cola a las 8 de la mañana para poder sentarte en la silla de esas 8 que hay, o 10, pues eso es muy malo para la ciudadanía. A mí me gustaría que se mirara un poco eso y que hay que sacar partidas de alguna parte del gobierno, donde sea, para dotar a los archivos a más gente, porque eso hace que no se puedan hacer trabajos. Y en los archivos, además, está casi todo. Hay muchas cosas que dice la gente, pues bla, 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 esto es así. Vas a los archivos y ves que no, que realmente no. Esos archivos hay que darlos a conocer. Y para eso me gustaría que sugirierais algo que podamos hacer y pedir desde las asociaciones ciudadanas. Bueno, yo si tenéis la solución, me gustaría saberla. Bueno, está complicado, Nosotros trabajamos en la administración pública y dependemos de los presupuestos públicos. Entonces, si los gestores, los que hacen las políticas públicas, entienden que con el personal que tenemos vamos que chutamos, pues lo tenemos complicado. ¿Qué pueden hacer las asociaciones? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Demandarlo. O sea, demandarlo a los responsables políticos. Señor presidente, señor consejero, ¿qué pasa aquí, no? En cuanto a los horarios, yo creo que los archivos de Galicia tenemos unos horarios, los archivos históricos por lo menos, tenemos un horario muy amplio porque estamos abiertos de 8:30 a 8:30 de lunes a viernes, sin parar a mediodía. Bueno, yo creo que es un horario amplio. El 90%... Eso sí, pero que ya quisiéramos nosotros tener más compañeros y más profesionales, claro.
pues eso, dirigirse a las autoridades y decirlo claramente. Necesitamos más personas en estos centros, ¿no? Nosotros la reivindicamos todos los años, todos los días, todos los meses. Tenemos carencias gordísimas. Yo trabajo ahora mismo en un archivo donde tenemos una persona de baja y no estamos capacitados para hacer copias digitales a los usuarios. Si un usuario necesita una copia de un protocolo digital, no se la podemos hacer. Claro, eso es una cosa muy complicada. Todos los meses solicitamos a la administración correspondiente que nos cubra la plaza, que incorporen a alguien. Bueno, llevamos así ya pues desde septiembre, 10 meses. ¿Qué quiere usted que le diga? Habrá que hacer entender a quien corresponda que necesitamos más gente. Los archivos tenemos pocos profesionales, muchos documentos, muchísimos documentos todavía sin describir. Muchos. Con lo cual, usted tiene razón. Cuando usted llega al archivo y busca, a lo mejor no encuentra. No porque no estén, que a lo mejor están, pero vaya usted a saber dónde. Todavía no hemos llegado al punto de poder describirlos. Otro problema. Nosotros describimos documentos en grupos, por unidades de instalación, por cajas, para entendernos, porque tenemos mucho volumen, poco personal y tratamos de reducir los ámbitos de búsqueda. Claro, por ejemplo, los protocolos notariales, la descripción que nosotros tenemos es una por libro. Protocolo, año, notario, lugar. Claro, dentro de ese protocolo hay 500 escrituras, 100, 90, 3... y no están descritas. No pone fulanito y fulanita en tal sitio, una compra de tal tipo, porque no podemos, no tenemos capacidad material porque no tenemos personas. Está claro que hace falta más gente. En cuanto a personas que puedan ayudarle a otras personas, hay gente que sí que lo hace. Yo conozco, nosotros en el archivo tenemos una serie de tarjetas de personas que hacen búsquedas para otras o que hacen transcripciones, pero claro, eso ya se aleja completamente de nuestras posibilidades. Es decir, nosotros podemos decirle al usuario, mire usted, ahí en el tablón de anuncios tiene 3 o 4 tarjetas de 3 o 4 personas que transcriben, que buscan, etcétera, etcétera. Pero claro, yo qué sé, ¿dónde podemos pedirlo? Pues donde corresponde a nuestros jefes, nosotros, y a sus gobernantes, ustedes. Bueno, a lo mejor funciona. Hola, yo al hilo de lo que acaba de comentar la señora, desde la humilde opinión de la administración local, lo poco que conocemos, yo soy una archivera autónoma, que te contratan por proyectos y la realidad es que el 90% de los archivos de los ayuntamientos no tienen archivero y a nosotros nos contratan para hacer un inventario. Si tenemos la suerte de llevar una subvención o se ven en una necesidad que están tan desbordados, pues amplían y nos contratan 5 meses más, pero siempre es una situación de urgencia. La Xunta lleva 20 años con un proyecto de becas para poner en funcionamiento esos archivos, pero que no tienen continuidad, porque desde los responsables de la administración local pasó un becario en 1996 y se están encontrando que 20 años después no volvió a pasar nadie más. Yo me encontré en esas situaciones de llegar y el anterior trabajo de archivo en ese ayuntamiento fue en 1993. Y esa es la situación. Los archivos de la administración local están llenos de información que es un derecho ciudadano, que todas las leyes contemplan, pero que no se puede hacer efectivo. Nosotros ya servimos a las oficinas. Yo no me doy cuenta de tener ahora mismo en el archivo en el que estoy, es un archivo pequeño,
no hay gente que venga a investigar, o por lo menos a mí no me solicitan esa información. Pero sí que hay mucho interés, yo veo mucho interés por parte de la ciudadanía por hacer estudios locales, ya no solo que sean historiadores, hay asociaciones culturales, hay novelas históricas que están despertando en la gente ese tipo de información, o genealogía, o lo que sea. Y el problema es que, a diferencia de las bibliotecas, que parece, bueno, por número de habitantes, pero casi es una obligación que haya una biblioteca y un bibliotecario en cada ayuntamiento, eso no se cumple. Empieza por ahí, el problema empieza ya desde ese punto. Y respecto a la de la documentación, al patrimonio digital, yo también hablo en primera persona. A mí este año, a la hora de hacer un inventario, al llegar a ese ayuntamiento, el registro no me pasó ninguna información. Digo yo, no tenéis nada. Yo hago el inventario normal, en Arca, que ya parece que, bueno, pasamos de una base de datos que aquello no tenía ningún sentido, era un Excel, no era una base de datos, era un Excel que hubo que adaptar a Arca, que ya parece de ciencia ficción, ¿no?, para ellos, que no sé cómo la van a utilizar cuando yo no esté, ¿sabes? Porque al final el problema es que no hay personal, será el administrativo que más va a buscar al archivo documentación de urbanismo, porque nos vamos a quedar en eso, al que le diga, pues mira, esto se busca así, y si me atiende esa media hora, pues podrá buscar, y si no me llamarán por teléfono para localizarle la documentación. Ese es el problema. Yo no sé a dónde va esa documentación que ellos generaron estos últimos años. Tiene que haber una implicación por parte de la sociedad. Yo le digo a todo el mundo que reclame, que cuando vayan a pedir algo al ayuntamiento y no se lo sirvan y que tenga que volver al cabo de 5 días por un documento, en la hoja de reclamaciones, que visibilicen que no hay personal en el archivo para buscarlo. Yo solo encontré esa fórmula. Y tiene que haber una implicación por parte de los políticos. Porque la administración funciona. Cuando nosotros estamos, ellos resuelven rápido. Nosotros, cuando está organizado, a mí me dicen, ya lo encontraste. Es así de espontáneo, ya lo encontraste, porque ya hay un trabajo previo que nos está permitiendo esto. Y entonces vosotros resolvéis. Y dais servicio, todos damos servicio. Y todo funciona bien. El problema es que parece un lujo tener un archivero en un ayuntamiento. El año pasado, hace 2 años, hace 3, os iba al archivo y con tu lápiz, tu libretita. A ver, esa cosa ahí, y dices tú, y estabas para sacar 2 datos, 2 horas. Si tú tienes que venir, comer y tal, dices tú, pues cojo gente especializada. Pero los archiveros tampoco te dicen, hay por ahí gente. Dice, pero dígame usted alguna. No hay por ahí gente, pero claro, no se quieren mojar para eso. Y entonces tú no encuentras a nadie más que de mano en mano. Ahí está, eso fue lo que me pasó a mí. Usted entienda que no le puedo, o sea, un archivero no le va a decir nunca, mire, pregúntele a esta señora, eso es una cosa entre usted y la persona. O sea, nosotros tenemos allí unas bonitas tarjetas con unas personas que se llaman Fulanito y tal, tiene un teléfono. Dice, mire, allí en el tablón hay unas tarjetas. Si usted puede llamar y quedarse de acuerdo con esas personas en lo que... Pero quiero decir, pero claro, nosotros... ¿Qué le vamos a...? Y en cuanto a lo de la administración local, efectivamente, es un desastre. Si tienes ocasión de mirar el informe sobre los archivos públicos de Galicia, que está colgado en la web del Consello, verás que es un desastre total. O sea, ni siquiera las ciudades capital de provincia tienen todas archivero, ni las antiguos reinos tampoco. Bueno, hay algunos archiveros, 3, no sé, 5. 12, no sé, somos 300 ayuntamientos, pongámonos estupendos, 35. O sea, que no hay. No hay. Efectivamente, la Xunta tiene una política de becas desde hace muchos años que no da resultados.
A lo mejor, si interesase, si el asunto fuese de interés general o si a alguien le interesase, a lo mejor reflexionaba y se planteaba otras hipótesis. Castilla-La Mancha lo ha hecho de otra manera. Luis está aquí para contároslo. Lo ha hecho de otra manera y ha obtenido otros resultados. A lo mejor tienen más archiveros municipales. Efectivamente, la administración local tiene ingentes cantidades de documentación que está ahí abandonada de la mano de Dios y que no sirve no sirve a la sociedad, no sirve a nadie. Y podría hacerse. Voluntad política es lo fundamental. Que os cuente, Luis, ¿no? Vosotros tenéis una política de... Sí, yo cuento, pero tampoco para dar alaracas, ¿eh? O sea, no vamos a dar salto. Yo no voy a entrar en la política, yo nunca hago comparaciones porque no me gusta, para saber quién, bueno, no voy a decir palabras. Pero nosotros lo cambiamos hace muchos años, pero lo cambiamos hace muchos años porque nos dimos cuenta que las becas era una política de vendimia, o sea, se recogía y no quedaba nada. O sea, es decir, al cabo de los años volvía a estar en la misma situación. Además, se veía mucho desde el punto de vista solo del punto de vista del patrimonio y la investigación. Entonces, eso es limitado. Yo que la sociedad esté encantada con los archivos, tengo mis amplísimas dudas, pero igual que yo sé que los funcionarios sí se preocupan por los papeles, pero mientras están en su poder y los tienen que utilizar. Luego ya eso ya no es su problema. Es verdad que el urbanismo es una clave en los ayuntamientos para que por lo menos sepan más o menos dónde están las cajas, más o menos. Lo cambiamos por esa razón precisamente y lo transformamos en una cosa que, bueno, funcionó bastante bien. Nosotros no subvencionábamos becas, lo que subvencionábamos eran contratos, hasta un tanto por ciento de un mínimo de 3 años ampliable hasta 6. ¿Qué pasó? Que muchos, no en todos, pero en muchos, y siempre de tipo medio, ayuntamientos de tipo medio, porque las grandes capitales, ahora en Castilla-La Mancha, grandes capitales ya es un eufemismo, pero bueno, las capitales de provincia y las ciudades de más de 80.000, que no crean que son muchas, esas tienen sus propios, siempre tuvieron archivero, se fueron contratando desde los años 80, tuvieron archivero. A nosotros nos preocupaba sobre todo las localidades de entre 20.000 y 10.000 habitantes, y hasta 30.000. Y ahí fue donde decidimos, porque no sé, lo de menos de 10.000, pretender que van a tener un archivero, eso es una no hay ningún país del mundo lo hay, además. Es decir, ahí fomentamos más las mancomunidades, que en algunos sitios funcionaron y en otras no, porque claro, mientras había dinero, se estuvieron subvencionando. ¿Qué pasó? Que los ayuntamientos se dieron cuenta que eran útiles el archivero, que les servía para muchas cosas, no solo para que el erudito local hiciera su historia local, sino para la propia gestión de la información. Es más, la mayor parte de los archiveros que Castilla-La Mancha que están contratados son los que han tenido que tomar bajo sus hombros todo lo relacionado con el patrimonio electo, con la política de gestión de documentos, las políticas de documentos electrónicos, de administración electrónica, porque son prácticamente los únicos funcionarios en estos ayuntamientos con cierta especialización. Yo iba a decir que saben sumar que basaba en sumar y restar y leer y multiplicar, pero no, realmente son los que han tomado, porque además el archivero se preocupa y siempre se mete en unos saraos y en unos jardines de mucho cuidado, también para sobrevivir. Entonces se creó dentro de los ayuntamientos se creó un grupo que se ha estabilizado, que ha continuado a lo largo del tiempo y que podemos decir que en esas ciudades, desde los años 93-94, pues hay archivero en esos pueblos y en esas ciudades. De menos de 10.000 no. Hay algún caso, que es un milagro, que es para cantar el Osana cada vez que aparece uno de ellos. Pero pero llegó la crisis económica. Y la crisis económica se llevó todo por delante. Todo. Es decir, pretender que además se iban a mantener las subvenciones de archivero era algo iluso. Desaparecieron. Y no se han recuperado. Y no se han recuperado porque ya no importa el papel. O sea, es decir, lo que ahora importa en los ayuntamientos es perder los documentos electrónicos. ¿Dónde están los documentos electrónicos? Yo creo que ni los propios funcionarios lo saben. Saben que están en algún repositorio, que saben que están en algo. Hay un proyecto, por ejemplo, la Diputación de Albacete, precisamente para gestionarlo todo, transversal con todos los ayuntamientos, no solo de Albacete, sino de toda la región, que se han incorporado muchos, que es una forma de salvaguarda precisamente en el futuro, precisamente gracias a ese proyecto de la Diputación de Albacete, se salvará mucha de esa documentación. Pero el caso de Albacete es único en Castilla-La Mancha. Yo casi me atrevería a decir que es casi único en casi toda España, porque las diputaciones no han asumido esas cuestiones, no las han asumido. ¿Y la política de las becas sirve? No, pero en Castilla-La Mancha, en Galicia a lo mejor sí. Yo solo digo que en Castilla-La Mancha no sirve.
porque no se estabilizan y además no se estabiliza ese recurso como necesario para los propios ayuntamientos, porque la clave no es que tienen que servir de forma indirecta a la ciudadanía, porque lo importante es que el propio ayuntamiento se dé cuenta de la importancia que es tener a una persona especializada en esas cuestiones y capaz de sacar adelante la información. Y no solo la información, sino cosas más... Yo conozco muchos archiveros y archiveras en la región que se ocupan de cosas inverosímiles y que yo no tendría capacidad para, posiblemente, con los medios que tienen para sacarlo adelante. ¿Cómo se consigue eso de ya continuar los gobiernos? Pues es que los gobiernos son personas y es que parece a veces que hablamos de los políticos como si hubieran venido desde Marte, y no. Ellos solo funcionan también con los reflejos que les da la propia sociedad, o sea, lo que la sociedad les exige. La comunidad, el pueblo, como quieran llamarlo. Si hay una gran demanda, ¿por qué las bibliotecas sí funcionan? Porque las bibliotecas son centros sociales. O sea, en las bibliotecas no solo se va a leer libros, sirve como esa especie de recuperación de la comunidad en las cuales... Yo a veces me burlaba mucho de ellos, decía que se dedicaban a los títeres, pero benditos los títeres, porque hacían que se reuniera el pueblo en torno, se hacían talleres, se hacían actividades de todo tipo. A veces incluso yo creo que lo que menos se hacía era leer. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha funcionan mucho los clubes de lectura, mucho, son todas mujeres, ¿eh? Es decir, que es raro, a los hombres en Castilla-La Mancha es muy fácil verlos en la taberna, pero donde se ve realmente a las mujeres en los pueblos es en las bibliotecas, las han asumido como suyas. Y ellas atraen también, o sea, es decir, a otras generaciones. Eso los archivos no lo tienen. Lo han intentado con la difusión y con tal, pero la difusión, también lo ha explicado Fátima, yo creo bastante bien, es una cosa que tú llegas, es muy interesante, pero no vuelves. Es como las visitas escolares. Una vez que has visto el archivo, ¿qué los vas a llevar toda tu vida? ¿Le vas a ir dando vueltas toda tu vida a través de esta? Pues no, es muy difícil y muy complicado. Pero bueno, sí se puede, yo creo que sí se puede cambiar esa concepción, y sumar visiones. Y aquí pensando también a lo mejor más en local, ¿no? Pues desde el punto de vista patrimonial, durante muchísimo tiempo se ha dejado al margen el patrimonio industrial. Aquí en Galicia, aunque yo vengo digamos, contextualizada en el gobierno del Principado de Asturias, soy de Cangas de Morrazo. Las conserveras en el Morrazo han sido un verdadero núcleo de identidad y de comunidad dentro de esa zona. Y sin embargo, pues vemos que más allá, ahora con el intento del Museo de Masó, pues se ha conseguido ir recomponiendo parte de ese patrimonio. Teníamos una ballenera que no deja de ser también un hecho especialmente relevante, que además nos contextualiza no solo en Galicia, sino en relación con País Vasco, incluso a nivel internacional, y que sin embargo ha quedado siempre como un segundo plano y que hemos conseguido recuperar en ocasiones gracias a asociaciones vecinales. Ahí, por ejemplo, ACEPA es un colectivo vecinal que ha conseguido hacer aflorar mucho de ese patrimonio que no estaba en las organizaciones que supuestamente velan por ello y que sí estaba pues en casas particulares, en asociaciones, y hacer esa transmisión, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los que archivos como los municipales, y aquí voy a cambiar de sombrero al de presidenta de la Asociación de Archiveros de Asturias, me parece fundamental. En el caso de Asturias, una inmensa mayoría de los ayuntamientos son de menos de 20.000 habitantes. Pedir un archivero por ayuntamiento sabemos que es como pedir un unicornio, pero sí hay otras alternativas de trabajo. Pues ahí hay comarcas, de hecho hay al menos 2 comarcas donde sí llevan sosteniendo desde hace años una archivera mancomunada, que da un servicio bárbaro. Incluso después es curioso porque en función del ayuntamiento se implica más o menos, hay una mancomunidad, la archivera depende de la mancomunidad y va en rotación atendiendo cada día a uno de los ayuntamientos que conforman la mancomunidad. Es curioso cómo van reaccionando los diferentes ayuntamientos a la hora de dotar de instalaciones, porque digamos que la que es volante es la profesional y cada ayuntamiento se dota de la infraestructura necesaria, ¿no? Y es curioso cómo cuanta más demanda hay, tanto interna en la organización como de los ciudadanos,
se va dotando de más medios. A veces es un conglomerado de espacios que poco a poco van adecuando, pero oye, por lo menos hay un esfuerzo por ello. Y ahí entra mucho en juego la presencia o la demanda que tenga la sociedad. Frente a ese modelo hay otros que pasan por, digamos que a nivel visual yo suelo retratar como el rapto. Se va a un archivo que está en situación límite y se rescatan los fondos y se llevan pues, al Archivo Histórico Provincial. Claro, ¿qué supone eso? Se preservan, pero digamos que entramos en esa modalidad que comentaba mi ponencia, ¿no? Al final acaban siendo pues, un objeto en ámbar que, como el Archivo Histórico de Asturias no tiene capacidad ni medios para ese tratamiento, pues como está aflorando aquí en el público, ¿no? Pues al final se quedan ahí y se desarraigan de ese contexto local que sí podría explotarlo, que sí tendría interés por él, y acaban en un cajón. En la alternativa digital, lo que está funcionando más o menos bien por allí es que tenemos, como hay muchos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para poder hacer una especie como de bolsa de contingencia para asumir todas las inversiones tecnológicas que acompañen al cumplimiento pues, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, del Esquema Nacional de Seguridad y todas las exigencias jurídicas que los acompañan. Claro, pensemos que esto a ayuntamientos tan pequeños les implica un coste que es inasumible, incluso inasumible en coste e inasumible a la hora de concebir el sistema y de seleccionar incluso un producto. Entonces, para eso en Asturias está funcionando, digamos, a modo de articulación, el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. En un primer momento, este consorcio lo que hizo fue, digamos, organizar a todos esos pequeños concejos para la adquisición de infraestructura tecnológica, pero está resultando muy interesante que van surgiendo dudas desde el punto de vista de la gestión documental. Sí es cierto que no tienen un archivero en plantilla, aquí digamos que entra esta parte en la que es como un baile, ¿no? Ellos tienen una necesidad, han contactado varias veces con la asociación, mantenemos un diálogo constante, ojalá en algún momento, pues igual que tenemos archiveros mancomunados, pues también podamos tener a lo mejor un refuerzo dentro de este consorcio de servicios tecnológicos, el poder tener también perfiles profesionales que, vale, no podemos tener uno en cada ayuntamiento, pero por lo menos hay unas directrices que sí parten de un conocimiento profesional y que no estemos tampoco en esta precariedad, que a mí me parece terrible, de las becas porque no tiene continuidad. Aunque no sea perfecto, yo creo que por lo menos la parte de las mancomunidades es un caso interesante de estudio para situaciones, pues eso, como podemos tener en Asturias o en Galicia. De todas formas, yo les admito una cuestión que, aunque de esto se ha hablado desde hace muchos años, esto daría para otro encuentro, pero es que hay que planificar. Una de las cuestiones que son claves es planificar la realidad de cada una de tu territorio, de tu país o de tu región, es indiferente. Castilla-La Mancha no se parece a Galicia en nada y mucho menos a Asturias. Son 5 provincias con una población muy dispersa, casi el 40% vive en localidades de menos de 10.000 habitantes. Tenemos 949 municipios, 856 tienen menos de 10.000 y de esos la mayoría son de menos de 5.000. Dar servicios a ese territorio es muy complejo y muy complicado, empezando porque hubo que darles también comunicación, porque no llegaban las carreteras, eran infames, no había servicios, no había ni televisión, para entendernos, en algunos de los ayuntamientos. Hay zonas todavía que las comunicaciones digitales, por supuesto, no existen o no llegan. Lo que yo les proponga de Castilla-La Mancha puede ser una apreciación, pero ¿se parece Castilla-La Mancha a Galicia? Pues habría que analizar en qué sí y en qué no. En Asturias, ya les digo yo, que en casi nada se puede plantear. Castilla y León, pues tampoco, porque aunque tiene más de 1.000 municipios, 1.004 exactamente, tiene grandes capitales que no tiene Castilla-La Mancha, porque eso también influye. Las diputaciones provinciales se fundan y se juntan alrededor de las grandes capitales. Hay una gran población, para nosotros nos parece, le llaman la Nueva York de la Mancha, que es Albacete, que tiene 140.000 habitantes, pero Toledo, la capital, tiene 85.000. O sea, por ser es más pequeña que Talavera, de la Reina, que es la otra. Es decir, que son ciudades muy pequeñas con una población muy dispersa. Hay 2 millones de habitantes en
Castilla-La Mancha. Supongo que, al igual que en Galicia, Castilla-La Mancha fue azotada por la emigración. Se perdió casi 1 millón de habitantes a partir de los años 50. Se ha tardado en recuperar ese 1 millón de habitantes, se ha tardado toda una generación, un par de generaciones. Y esto solo se entiende también, por mucho que sea criticado, con el Estado de las Autonomías, que es el que ha permitido fijar a la gente en las poblaciones, con todos sus defectos y sus fallos estructurales. Y hay otro problema, pero esto ya es un comentario jocoso mío. El Estado, cuando hace leyes, cree que toda España se parece al Paseo de la Castellana, y no es verdad. O sea, decir, es que ni Madrid es el rompeolas de las Españas, no lo es. Madrid, al revés, es la excepción, y se lo dice un madrileño, que yo he nacido en Madrid. Madrid no se parece a los pueblos y las ciudades de Castilla-La Mancha, no se parece a Galicia y casi no se parece a ningún sitio, porque es diferente. Es igual que los medios económicos. ¿Cómo va a ser igual la capital de España, que tiene a todos los ministerios, las empresas, todo, en un territorio pequeño, con la paramera castellana? Es decir, que está prácticamente la mayor parte de las... Bueno, no todo, pero hay una gran desertización y una gran despoblación. Pero lo primero que hay que hacer es estudiar el propio caso. No solo decir, las becas son malas, sino qué política se puede hacer interviniendo todas las partes que puedan intervenir para que ese déficit que hay en cada una de las comunidades se pueda solucionar. Y sigo diciendo, en Castilla-La Mancha se ha hecho mucho. El proyecto era distinto, con muchas complejidades, pero no se ha solucionado entero el problema. Pero es que yo creo que en España tampoco se ha solucionado entero el problema. En cualquier comunidad con las que hablan los responsables, faltan medios, faltan archiveros. Si alguien es archivero, habrá oído siempre hablar del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. ¿Por qué el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid? Porque eran las únicas ciudades que crecieron como alrededor de la capital y tuvieron los suficientes recursos para ser las primeras en implantar archiveros. Algo similar y parecido a lo que ocurrió en Cataluña, que empieza a ver, aunque luego tiene otra situación completamente diferente. Pero analicen, o sea, analicen los resultados, no se fijen en lo que hace, de verdad, lo que hace Castilla-La Mancha o lo que hace Asturias, que también tienen sus cosas buenas, sino fíjense en lo que necesitan ustedes en Galicia, que es la clave. ¿Quiénes se van a entender mejor los problemas que ustedes? Yo puedo venir aquí a pontificar y soltar una historia, incluso me la puedo medio inventar y crear una especie de mundo irreal, pero la solución de Castilla-La Mancha yo creo que sirve para Castilla-La Mancha. Ahora, a lo mejor una adaptación de otros sitios, de otras posibilidades, pues puede servir para la comunidad, pero para eso tienen ustedes a sus dirigentes, que son los que realmente crean las grandes políticas archivísticas o arquivísticas. Y de nosotras también. Y luego hay otro problema, y ya eso termino. Ese proyecto se dirigió desde administraciones públicas, lo de la creación de las subvenciones y todas esas cosas. Empezó en cultura, pero acabó en administraciones públicas, porque cultura es una área muy sectorial, es decir, no es transversal, y tiene muchas derivas y muchas cosas que solucionar y muchos agujeros que cubrir. Y si empezamos a funcionar por prioridades, bibliotecas, museos y archivos, se reparten recursos muy exiguos. Ya no le digo si intervienen la red de teatros, de espectáculos, la farándula, la edición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Galicia siempre habrá más recursos, me imagino, para la edición en lengua galega. Supongo, yo tengo la sensación de que habrá muchos recursos, no sé si muchos, pero habrá más que para, por ejemplo, lo que se gasta Castilla-La Mancha en la edición, que se gasta más bien poco, por no decir que casi nada. Entonces, esa especie de disputa por muchas cosas es muy complejo, mientras que administraciones públicas, que es aburridísimo, es una consejería aburridísima, es transversal y se ocupa sobre todo de la organización de las administraciones y lleva a gala una viceconsejería específica sobre administración local, porque le interesa. Habrá en todas partes la administración local, pero los proyectos no les interesan desde el punto de vista estrictamente cultural, aunque luego pueda tener también una salida de ese tipo. Esto es como lo del archivo electrónico. A cultura le puede interesar mucho el archivo electrónico, pero si no tiene glamour el patrimonio documental, es electrónico, pero ninguno. Si tiene problemas para conservar lo propio suyo del papel, esos pergaminos, va a entrar a pelear. Bueno, pues en algunos casos hasta sí, hasta se pelea. Yo siempre lo consideré, no sé por qué tiene que pertenecer el archivo a eso. Siempre pertenecemos a cultura, incluso la contratación. Siempre está relacionado con la Concejalía de Cultura. Y yo digo, pero si el archivo
es de todo el ayuntamiento, va toda la documentación del ayuntamiento. No lo reduzcáis a este ámbito y no se lo quitéis a otra cosa, yo estoy totalmente de acuerdo. Y la de las mancomunidades, varios lo llevamos ofreciendo durante años. Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Absolutamente. Nada más, porque Incluso... no es tan caro los medios, incluso los programas. El programa es gratuito de la Xunta. Y se lo ofreció a los ayuntamientos y no tuvo respuesta. Hay una cuestión histórica en España, porque los archivos están en cultura. Yo no ya me quiero mal. Estudiar el principio de justicia. Los archivos cuando nacen, el concepto de archivo que entendemos nosotros va a justicia como garantía de derechos. Es un típico archivo liberal, de los liberales y de la burguesía. Es decir, ahí es donde tienen que estar los archivos, donde se gestionan los derechos de una clase social. Pero pasan a cultura por varias circunstancias. En primero, por la dinámica europea de que todo va a instrucción pública, todo tiene que ser instrucción pública. Y luego también por el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Estado, que es un cuerpo que nace de la Real Academia de la Historia y que no les interesa nada estar en justicia. Ellos quieren estar, ¿dónde? Pues en instrucción pública, que es donde está la cultura, donde está la educación, donde está lo importante. Y eso es una tendencia que ha trascendido a lo largo del tiempo si pensamos que el cuerpo facultativo del Estado nace en 1858 y sigue perdurando. Entonces da una dinámica específica. Yo no digo que no hayan cambiado los archiveros, por ejemplo, en las comunidades autónomas o en ayuntamientos que han transformado ese criterio y esa... Pero hay una trascendencia que va más allá. Romper esa trascendencia es muy complicado. Es muy difícil, o sea, porque lo que le cuesta mucho a las administraciones públicas es cambiar. O sea, es casi una ruptura emotiva, emocional, el tener que trasladarse a cuando nosotros nos fuimos a administraciones públicas, que solo se fue la parte administrativa. Es decir, los archivos de la Junta, los de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fueron los que pasaron a administraciones públicas. Los de titularidad del Estado gestionados por la comunidad autónoma, esa especie de híbrido y que nadie entiende, es decir, esos siguieron en cultura. ¿Por qué? Porque al principio fue una especie como dramático. O sea, es decir, porque se iba a romper la unidad de no se sabe qué, porque además se hablaba de la unidad orgánica, por cierto, se hablaba, que ese concepto así como natural. Y hasta que se consiguió eso transformar, hubo muchos... Hoy en día nadie discute que está bien que lo administrativo esté en la Junta y, bueno, nadie tampoco discute que esté en cultura los históricos provinciales, o por lo menos no hay una discusión ni un debate. Y los ayuntamientos pasaron también a administraciones públicas por la misma razón, porque yo no sé cómo ha sido en Galicia, pero en Castilla-La Mancha desapareció la mayor parte de la documentación anterior a 1950. 1940, sí, porque hubo una norma del Ministerio del Estado que decía que se tenía que utilizar el documento para papel, para reciclar el papel, o sea, reutilización de la pasta de papel. Como los castellanos somos muy obedientes al poder central, se hizo a rajatabla. ¿Qué pasó? Que se han conservado, sí, documentos históricos del pasado. En las grandes ciudades se mantuvo mejor porque había archivero en algunas de ellas, pero la mayor parte de los pueblos pequeños, o menos de 20.000, se destruyó. Entonces, plantear, salvo cosas muy específicas, lo que estaba en el arca del ayuntamiento se conservó. Entonces, la mayor parte de los ayuntamientos no tienen mucha documentación. Tienen alguna del 19, algo del 18, algo del 17 y poco más. Tampoco funciona muy bien lo del patrimonio documental en ayuntamientos que son casi prácticamente ellos ex novo. ¿Cuándo han empezado a necesitar el archivero? Cuando ha crecido la gestión y las competencias. Si es que es así. En la época, en el régimen de Franco, en la dictadura, no había apenas competencia de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, os recuerdo que la mayor parte de los ayuntamientos era el jefe local de la falange que ejercía como alcalde, y los gobernadores civiles nombraban a la mayor parte de sobre todo de las importantes los nombraban ellos, los alcaldes. Entonces, y las competencias eran muy pocas, eran apenas básicas. Y eso ha influido también, es decir, ese cambio de la llegada de más competencias. En definitiva, esta cosa tan puesta en dicha hoy en día, la democracia y la Constitución y los estatutos de autonomía, luego fueron los que cambiaron y modificaron toda esta realidad. Y el que diga que los archivos no han mejorado desde entonces, se engaña. Los archivos han mejorado y mucho. Otra cosa es que hay muchos de ellos que efectivamente que están fuera del entorno de archivos, que no son archivos, eso lo dice muy bien Antonio Heredia, son almacenes. Son almacenes, sótanos, llenos de, o desvanes, llenos de lo que sea.
da igual, porque además hay una mezclada. Yo he estado en algún ayuntamiento en el cual llegabas, y esto es un chascarrillo, llegabas allí y te encontrabas encuadernados poco menos que en tafetán, de esos de Moscovio, te encontrabas los BOEs y los boletines oficiales de la provincia, y abajo la Constitución tirada en el suelo. Y claro, cuando les decías, ¿y esto? Les decían, es que es el boletín oficial del Estado. Es decir, era como, no sé, casi era como un evangelio administrativo. Me callo, voy a contar demasiados chascarrillos y no debo. Yo aquí, si me permitís, una conexión entre las dos aportaciones. Y es que si vamos pidiendo eso, que nos den más medios y demás, a veces si lo ven en abstracto, si no hay una comunidad de usuarios detrás que lo estén demandando y el político no ve ese punto estratégico, pues se va a quedar ahí. Sin embargo, si ellos necesitan desbloquear la situación desde el punto de vista de la gestión, donde ya tenemos unas obligaciones porque hay un marco jurídico de administración electrónica que te obliga a cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el de seguridad y no sé cuántas normas técnicas, en ese momento, para salvar esa garantía jurídica de su actividad, sí a lo mejor demandan perfiles como el nuestro. Cuando te acercas desde esa vía, en ocasiones tenemos oportunidades para hacer tiralíneas a demandas mucho más ciudadanas, como por ejemplo, y voy a poner un caso para intentar aterrizarlo, ¿no? Pensemos que una de las grandes consultas que se hacen a los archivos, digamos de una forma mucho más transversal o no tan erudita, son las cuestiones de territorio, propiedades de fincas, lindes y demás. Si nos acercamos a la administración electrónica para desbloquear elementos, pues, expedientes de urbanismo que ya han nacido en digital o que se están gestionando en digital, para poder llevarlos a cabo, pues a veces se normalizan tablas con referencias de denominaciones, pues, de fincas, de zonificación, hay un GIS con posicionamiento geoespacial. Podemos utilizar esa primera necesidad, que es la que realmente tienen las administraciones, y sobre ello ir poniendo, por ejemplo, capas de información que se vayan retrotrayendo en el tiempo. En este sentido hay casos interesantes. Yo de los primeros que vi fue del Ayuntamiento de Zaragoza, donde sobre información actual, de poco a poco fueron digitalizando, pues, planos y otra documentación vinculada al territorio, y fueron acumulando como capas de diferentes épocas, de modo que consultando la información de territorio de hoy puedes ir navegando en el pasado de ese mismo territorio. En Andalucía han hecho también un proyecto interesante en este sentido, donde lo que hacen es posicionar los montes comunales sobre mapas, de modo que tú navegas por el territorio y puedes localizar los diferentes montes de utilidad pública y abrir, pues, el expediente que afecta a la declaración de ese monte de utilidad pública. Digo esto porque en ocasiones, si vamos pidiendo que publiquen esos instrumentos de descripción del territorio o que se digitalice y se entrega a la sociedad desde un punto de vista cultural, a lo mejor no lo priorizan, pero sí te priorizan la parte de gestión más actual. Y lo otro podemos ir incorporándolo poco a poco y liberando esa información. Sí, veo caras, por eso ya respondo incluso sin la réplica. Sí, es una batalla, por eso muchas veces lo nuestro es casi más activismo, que tienes una parte laboral, pero después este machaca continuo. Por eso os decía que somos profesionales, pero además con nuestras propias circunstancias e inquietudes, ¿no? Y ves que por esa vía sí puedes por lo menos darle otra visión, ya sea a través de la parte de la gestión o las obligaciones por transparencia. Es cierto lo que dice y es verdad también, ¿eh? O sea, yo no he tenido problemas, no solo que se lo dice, sino que es verdad. Una cosa es la certeza y otra la verdad. Yo no he tenido problemas, por ejemplo, para obtener recursos para el archivo electrónico, pero porque estoy en una consejería que entiende que es una necesidad y que no hay manera, y que una de las partes importantes para intervenir somos nosotros, aunque sea para contar a veces filosofía. Entonces es cierto, pero la dinámica en los otros archivos no es la misma, ni mucho
mucho menos. Es cierto que los archivos, por ejemplo, locales son mucho más dinámicos que las autonomías, y las autonomías son mucho más dinámicas que el Estado, sin duda alguna, pero porque son más pequeñas, porque son otro tipo conceptual, y el profesional de archivo tiene mucha más intervención en un ayuntamiento pequeño o mediano, ¿verdad? O incluso grande, porque hay menos recursos y menos medios y ellos tienen esa capacidad y especialización. Pero yo los archiveros municipales que conozco, salvo algún caso, donde han conseguido recursos es metiéndose en la gestión. O sea, en la organización de la propia administración. O sea, priorizando antes las propias necesidades del empleado público que está con ellos que las necesidades de una investigación hipotética. En cambio, los que se han dedicado, hay excepciones, que podría citar, no lo voy a citar porque lo hago si no distingos, pero es verdad que yo he conocido archiveros que han sido los que han dirigido, municipales en Castilla-La Mancha, que han dirigido la administración electrónica, ellos, y hay otros muy valiosos que han dirigido también la investigación histórica, pero yo, por ejemplo, tengo que compartir, además es mi necesidad, si no, no podría, con la Inspección General de Servicios y con los informáticos, con la Dirección General de Administración Digital. Yo solo no sería capaz de sacarlo adelante. Tenemos que cubrir eso que dicen, esa cuestión transversal, las multidisciplinares, los grupos multidisciplinarios, y es verdad, pero en los ayuntamientos medianos, ¿quién es multidisciplinar? Si está el secretario, el archivero y unos señores, y a veces hay hasta un auxiliar o dos. Entonces esa es la demanda, pero han sido las estrategias, a veces las que han valido y las que han funcionado. Los archiveros de Madrid solo han funcionado gracias a que se metieron en un momento a gestionar los grandes volúmenes de documentación que estaban generando unas ciudades que estaban creciendo y que pasaron de ser ciudades de 10.000, 15.000 habitantes a de repente ser ciudades de 300.000. Entonces ahí es donde cambió completamente esa dinámica. El Estado es más difícil, pero porque el Estado tiene unos depósitos documentales históricos que no los tiene nadie. O sea, nadie tiene un Simancas, nadie tiene un Archivo General de Indias, nadie tiene un Archivo Histórico Nacional, ni un Corona de Aragón, y más que tiene. Entonces es muy complejo que ellos prioricen, además desde el Ministerio de Cultura, las políticas de gestión de documentos electrónicos. Es un poco complejo y complicado, pero eso es un problema de la sectorialización de nuestras propias administraciones. Como vemos, es que es un mundo muy variado, pero el mundo variado es igual en toda Europa, No creamos que en Europa está mejor o no, ¿por qué no? Porque el lamento de Jeremías es casi europeo transnacional. O sea, y es verdad que también influye mucho la administración. Asturias desde un principio apostó por la tecnología y la administración eléctrica, con sus cosas, pero apostó desde el principio. En cambio, en Castilla-La Mancha fuimos con más retraso, no llegamos al mismo nivel que ellos. Es verdad que otras comunidades están también más atrasadas, pero esto es una cuestión de fruto del tiempo y de recursos y posicionamiento. Y no olvidemos que desde 2008 hasta antes de ayer, la economía del país estaba arrasada y las administraciones públicas todavía más. O sea, y bueno, ya veremos. Pero esa es la cuestión. Ben, creo que non hai xa ninguna pregunta. Foi unha tarde, eu creo que bastante densa. Acabamos falando da situación dos arquivos, que creo que é un tema inevitable cada vez que nos reunimos, pero creo que falamos tamén de outras moitas cousas. Falamos dese valor, de novos valores do patrimonio, desde diversos enfoques, que é un tema, é unha cuestión, digamos, que está aberta, que seguiremos a reflexionar. Eu creo que para rematar, só dicirte tamén ese novo valor do patrimonio documental vai seguir fixando coa colaboración e a cooperación de moitos axentes, onde as arquiveiras tenemos peso, pero creo que tamén, como se falou nas tres exposicións, temos que contar con outros e outras profesionais de diversos ámbitos, desde os máis próximos dos centros de memoria ata os tecnólogos, ata a sociedade civil, e creo que ese é un pouco o que vai definir ese concepto que dixemos que era subjetivo do patrimonio e que aprenderemos a fixar un pouco entre todos. Nada máis, moitas gracias a todos, a todas, sobre todo a que aguantases aquí hasta o remate da charla.